Así vamos a iniciar entonces la presente clase hoy día, que va a estar dividida en dos tramos, dependiendo de cómo lleguemos con el horario. Vamos a continuar en esta primera etapa de las clases dando historia de la filosofía, pensador por pensador. Seguramente la semana que viene veamos o Pedro Abelardo o Averroes. Y posteriormente quizás traigamos algún profesor en particular, colega de la casa, si es que no le pedimos ayuda al doctor Siguen, para ver Boello, que es quizás la precuela más directa que tiene Santo Tomás de Aquino. Son pensadores fundamentales para entender hoy la tradición occidental. Pero a la par que exponemos historia de la filosofía con sus principales filósofos a lo largo del tiempo, vamos a dedicarle todos los viernes, los últimos 30 minutos, 40 minutos, a un taller de repaso de antropología. Aprovechando que yo le estoy dando clase a algunos de mis alumnos de antropología, vamos a utilizar el mismo material. En ese sentido, dichas clases van a quedar exclusivamente para el grupo de filosofía, que van a tener el link de acceso, o a mis Patreons, nada más. No van a ser públicas estas clases de antropología, para también poder ofrecerle algo a la gente que nos apoye y ustedes van a tener acceso en el grupo. Les pido solamente la prudencia de no difundir el material que estamos otorgando allí para tratar de ser lo más equitativo con toda la gente que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de cómo emerge el judaísmo filosófico, que vamos a ver que va a tener una diferencia con lo que fue el pensamiento islámico. Si bien vamos a encontrar un punto de contacto entre lo que era el pensamiento de Aristóteles, gracias, Ama, el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de lo que va a ser Al-Kindi o Al-Farabi, el pensamiento judío tiene una particularidad, porque aquí nuevamente la religión va a ponerse en un plano superlativo. Ya no va a ser esa comunicación que intentó realizar el pensamiento árabe en torno a la filosofía en un plano a la par de la religión, particularmente con Al-Farabi, donde consideraba que la religión iba a ser un elemento más, este Dios de Alá iba a ser un elemento más en conjunto con la noción del uno absoluto de Plotino, más las nociones lógicas de Aristóteles. Aquí va a haber un giro distinto y es lo que vamos a exponer hoy día. Por eso vamos a hablar de lo que es el judío malagueño, eh, Gabirol, que va a ser la antesala de Maimónides. Tenemos que entender este punto. Este judío malagueño Gavirol, que vive entre el año 1021 y 1058, es una vida muy breve, como pueden observar, muy breve. Poseía una fina pluma, una mente muy aguda, que se va a convertir en el iniciador de lo que es la filosofía en andaluz con su obra La Fuente de la Vida. Y esta fuente de la vida va a ser este punto de inicio en el desarrollo posterior, va a ser la inspiración del filósofo que hoy tratamos aquí en cuestión, el médico sefardí que se inicia en Egipto, llamado Maimónides. Mosé ben Maimón, conocido desde el Renacimiento como Maimónides, nació en Córdoba en el año 1135. Córdoba, España. Todavía no habíamos llegado a esta noble tierra de Argentina que ha sido fruto de los mayores contrarrevolucionarios. Su padre, Isaac ben Mamón, era juez en lo que podríamos llamar un tribunal rabínico. ¿Por qué doy estos datos que a veces pasan desapercibidos, pero que son fundamentales? Y lo voy a aclarar por enésima vez porque sé que hay gente que está en sus primeras clases.
No se puede entender la filosofía si no se entiende el contexto del filósofo. Yo no podría entender, como hemos explicado en una clase abierta que di de Thomas Hobbes, yo no podría entender el Leviatán si no entiendo las enfermedades y la cercanía a la muerte que tuvo Thomas Hobbes, la cobardía que marca su temperamento y su nexo con lo que era el cuerpo político. Yo no puedo entender la tesis de Maquiavelo si no entiendo lo que fue su vida al servicio de la República y lo que él consideró una traición y un intento de retomar el poder. De hecho, algo que me parece maravilloso en una serie un poco cruenta, podríamos decir que bastante, llamada Juegos de Trono, es que la gente se queda siempre con el personaje principal. Todos quieren ver a Jon Snow, todos quieren ver a Joffrey Baratheon, los principales. Pero los personajes más importantes son los secundarios. Y hay un personaje, por ejemplo, llamado La Araña, Lord Varys, es un eunuco, es el pensamiento marcado de Maquiavelo. Pero este pensamiento maquiavélico en cómo se teje una red de poder solamente se entiende si se entiende el contexto y la crianza del personaje. Por eso doy este contexto del pensador Maimónides. Porque el padre, al funcionar como juez en un tribunal rabínico de su ciudad, ya está marcando una impronta fundamental, no solo en cómo va a entender la ética, sino en la sujeción a la religión. Y una religión que se halla por sobre el cuerpo político. Concepto fundamental. Bien, también había sido discípulo, Maimónides, de Joseph Levi, último de los grandes maestros de la Academia Rabínica de Lucena, la ciudad de los judíos, como era llamado en ese momento, como la llama de hecho el geógrafo árabe Al-Irisi. En su casa recibe las primeras enseñanzas en lengua hebrea y ciencias rabínicas. Se encuentra insertado en lo que es el ambiente ilustrado de Al-Andalus. Es una persona que va a empezar a buscar en las enciclopedias griegas una fascinación por la astronomía, lo cual va a marcar en algún punto su noción cosmológica. Ya llegaremos a ese punto luego. Y la tradicional tolerancia de los omeyas se quiebra cuando empiezan los conflictos y los dilemas del pueblo árabe con esas migraciones que van a empezar a marcar un punto de inflexión hacia la cultura occidental. De hecho, es una guerra que al día de hoy perdura. Esto también va a marcar su forma de entender la política. Las guerras religiosas son un componente fundamental en muchos pensadores. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Jean Bodin. Siendo católico, va a justificar el laicismo del absolutismo monárquico a causa de la guerra de San Bartolomé, por dar un caso concreto, donde protestantes y católicos generaron una de las mayores matanzas de la historia y todas en nombre del mismo Cristo. Entonces, esto es importante para entender la filosofía. Hacia el año 1160, su familia va a abandonar España, se va a instalar en Fez, eh, estando huyendo de los almohades, se va a refugiar en Magreb, donde va a tener curiosamente, tener una cercanía mayor todavía con el pueblo árabe, por la ubicación geográfica, y todo parece indicar que ese proceso de islamización circundante en su región geográfica va a influenciar en algún punto su visión del mundo, digamos, sobre todo con lo que va a ser el encuentro con Aristóteles. Recuérdese que la filosofía árabe, a partir de Al-Farabi, va a poner a Aristóteles como el primer gran maestro. Concepto fundamental aquí, porque la visión de Aristóteles del mundo no es la misma que la visión platónica. Y la forma de escribir de Aristóteles no es la misma que la forma de escribir de Platón, sobre todo por el orden de las ideas, la sistematización de las ideas. Bien,
Acá les quiero yo entonces, habiendo explicado este contexto, donde estamos hablando de que un pensador judío que había estudiado medicina se va a establecer cerca del Cairo. Insisto, esto es una particularidad, queriendo huir de estas guerras intestinas entre musulmanes y judíos y católicos, se establece cerca del Cairo y se convierte en el médico personal del sultán de Egipto, Saladino. De hecho, algunos que han jugado Age of Empires seguramente conozcan a esta campaña, digamos, ¿no? Em, y también va a ser la cabeza visible, el líder visible de la comunidad judía insertada allí. Es interesante esta vida porque me recuerda en algún punto a lo que fue la herencia que toman otros pensadores como Tales de Mileto, como Pitágoras. Es como que el viaje a Egipto, quizás por una cuestión mística o quizás solamente por una cuestión de conocimiento acumulado, generase un vuelco en el pensamiento. Alguien que estaba formado quizás en la ortodoxia hebrea, de repente encuentra otro tipo de ortodoxia, pero que no dejan de ser formas de ortodoxias. No podríamos decir lo mismo hoy de este mundo moderno, ¿no? Donde sería difícil encontrar un espacio un poco más enquistado en la tradición. Si quieren, les leo un pasaje de una carta de Maimónides para entender su vida, que es muy apasionante. No sé si están de acuerdo o no. Nos dediquemos porque esta carta yo la tomo de Carta a Samuel Tibón. Se encuentra en el libro Cartas y Testamento de Maimónides, escrito por el propio Maimónides entre el año 1167. O sea, él vive entre 1138 y el 1204. Se estima que se escribe en el 67. Yo resido en Fostat mientras que el rey vive en el Cairo. Por eso le expliqué que él se va a sentar cercano al Cairo, pero no va a vivir en el Cairo. Esto es importante entenderlo también, ¿no? Porque la vida en el campo permite una observación que no permite la vida dentro de la culturalización absoluta de la ciudad. Es una particularidad que se ve mucho en los filósofos. Entre ambos lugares hay una distancia de 2 jornadas permitidas en sábados, unos 5 kilómetros. Mis deberes con el rey son muy pesados. Debo visitarle diariamente temprano por la mañana, pero cuando se encuentra mal o uno de sus hijos o una de sus concubinas cae enfermo, no me atrevo a salir del Cairo, sino que me veo obligado a permanecer la mayor parte del día en el palacio. También ocurre a menudo que uno o dos funcionarios caen enfermos y yo he de atenderles durante todo el día. Así pues, lo normal es que se me traslade diariamente a El Cairo por la mañana temprano y si no hay novedad, no regreso a Fostat hasta después del mediodía muerto de hambre. Encuentro las salas de espera de mi casa llenas de gente, judíos y no judíos, importantes y no importantes, jueces e intendentes, amigos y enemigos, una variedad de multitud que espera el momento de mi regreso. Desmonto mi montura, me lavo las manos y me dirijo a mis pacientes y les ruego que tengan paciencia mientras tomo un ligero refrigerio, la única comida que hago en todo el día. Entonces voy a atender a mis pacientes, les escribo las recetas y les doy instrucciones para sus condolencias. Los pacientes no dejan de entrar y salir hasta el anochecer y a veces, os lo aseguro solemnemente, hasta incluso 2 horas después de anochecer. Hablo con ellos y les receto mientras estoy echando de puro cansancio. Y cuando cae la noche estoy tan extenuado que apenas si puedo hablar. Consecuencia de todo ello es que ningún judío puede hablar ni entrevistarse conmigo excepto el sábado. Ese día toda la comunidad, o al menos la mayoría de sus miembros, viene a verme después del servicio de la mañana y entonces les aconsejo acerca de lo que han de hacer durante la semana entera. Juntos estudiamos un poco hasta el mediodía, entonces se marchan. Algunos regresan y vuelven a estudiar conmigo después de la oración de la tarde hasta el momento de la oración de la noche. Así transcurre una jornada mía. ¿Por qué les quise traer esta carta que me sentí feliz de encontrar este fragmento cuando preparaba la clase? Para que vean cómo era la vida del filósofo en la antigüedad. No es como hoy, donde a veces estamos aburridos, prendemos una cámara, damos una transmisión de YouTube y respondemos a alguna pregunta que alguien nos hizo. O sea, era una vida muy sacrificada. Pero, curiosamente, cuando la gente a veces nos dice, ¿cómo hacen ustedes para poder dar clases, estudiar, hacer obras de caridad, atender a la familia?
De hecho, la persona mientras más ocupada está, más productiva es. Y de hecho, la persona mientras más se deja estar en el tiempo libre, ese exceso de indeterminación anula la libertad, que es lo que hemos explicado, por ejemplo, con el scroll en YouTube. Tenés tanta oferta que finalmente no terminas eligiendo ver nada. Igual que Netflix. Es un problema, el exceso de indeterminación. Cuando, mientras más delimitado y finito es el tiempo, más profunda es la libertad para elegir. Y se ve en la vida de estos pensadores, que insisto, yo no vengo a hacer proselitismo en favor ni de tal o cual religión, sino mostrar cómo este pensador judío, con tan solo un día a la semana de estudio y en esa abnegación de no tener ni alimento ni sueño, escribió lo que vamos a empezar a estudiar en este momento. ¿Se ha entendido hasta aquí la introducción? Bien, aquí está la carta que había preparado para leerles a ustedes. Tienen la fuente allí en pantalla. Y vamos entonces a entrar aquí con la que es la ruptura con el aristotelismo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase tanto de Al-Kindi como Al-Farabi, habíamos podido ver cómo emerge el aristotelismo en la mal llamada Edad Media? No sé si recordarán o no, pero estuvo allí presente. Aquí sucede algo totalmente distinto. Aquí a Aristóteles se le va a presentar un límite. ¿Por qué se le va a presentar un límite al pensamiento aristotélico? Bueno, vamos a intentar descubrirlo. ¿Vamos bien hasta aquí, doctor? ¿Vamos bien? ¿Correcciones que nos quieren hacer? Ah, perfecto. Claro, el tema, bueno, no quiero adelantar, ¿no? Pero em, el texto sagrado de los musulmanes no tiene un capítulo dedicado a la creación del mundo, por ejemplo. Y el tema de la eternidad del mundo tampoco está explícito, ¿no? Si el mundo es eterno o creado en el tiempo. En cambio, como sabemos, en el Antiguo Testamento sí. Entonces ahí evidentemente Aristóteles necesita modificaciones, ¿no? Para ser asimilado. Pienso que la cuestión va un poco por ahí, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Por eso les dije el contexto. No es una cuestión casual que alguien tenga una tradición creacionista a que uno tenga una tradición pagana. Hay un sinfín de consecuencias. Y en ese sentido yo sí podría hablar de una tradición judeocristiana. Yo no soy partidario de hablar de judeocristianismo, no por una cuestión contra tal o cual religión, sino por una cuestión esencial. ¿Por qué yo no le llamo cristiano, por ejemplo, al testigo de Jehová? Porque por más que yo pueda respetar a la persona, el testigo de Jehová no cree en el mismo Cristo que creemos nosotros. Y así también el musulmán que cree en Jesús no creen en el mismo Jesús que nosotros. Esto se lo planteaba a mis alumnos. Les decía, ¿quién es cristiano realmente? Dice, el que cree en Cristo. Bueno, los judíos también creen en Cristo. De hecho, reconocen una existencia histórica de Jesús, igual que el musulmán. Pero al mismo tiempo, el Dios de los judíos es distinto al Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos implica la Santísima Trinidad y lo que es la intromisión en el tiempo de la segunda persona, que es el Verbo encarnado. Por lo tanto, quien niega uno de estos aspectos está negando lo que es la unidad sustancial de Dios, la consubstancialidad. Insisto, es como que alguien me dijese, ¿tenés algún problema con el hinduismo o con el budismo? No me interesa más, he estudiado el hinduismo, he estudiado el budismo, me resulta muy apasionante, pero sé que no son cristianos porque tienen una concepción en la fe distinta a la mía, nada más. Porque así como me han dicho nazios, sionistas, por responder tal o cual tema, yo me imagino cuando luego viene esta clase, donde yo sí voy a remarcar puntos que me parecen muy favorables y muy interesantes de la filosofía hebrea. Entonces ahí me van a decir que yo soy promotor de un holocausto en Palestina. No, estoy explicando un filósofo judío de hace un milenio atrás, nada más. Sigamos. Límites al aristotelismo. Maimónides rechaza las doctrinas de los teólogos islámicos porque le empiezan a parecer inconsistentes, particularmente porque una parte de la teología islámica
había entrado en contacto con los neoplatónicos. A partir de allí es que, viendo cómo esta influencia neoplatónica, y aquí quiero remarcar algo que es importante, porque sé que para muchos de ustedes pasa desapercibido. El neoplatonismo, no crean que se extinguió. El neoplatonismo, de hecho, no solamente que se haya vigente en más de los pensadores que ustedes pueden imaginarse, sino que termina siendo el neoplatonismo una fuente de inspiración y de contacto directo con los gnósticos, y el gnosticismo al día de hoy, a partir de ciertas logias, sigue vigente. El pensamiento gnóstico les puedo asegurar que está más vigente que nunca. Lo que sucede es que como justamente pasa muy desapercibido, es como que pensamos que es una especie de teoría conspirativa, muy por el contrario, son corrientes filosóficas. Y así como pensamos que el monismo murió con Baruch Spinoza y no entendemos que el ecologismo es principalmente monista, el gnosticismo sigue presente en las logias, porque es la clave del pensamiento de ellos, es su filosofía. Por esta influencia del pensamiento neoplatónico, que ya había empezado a comunicarse con otras corrientes gnósticas, es que, siendo Maimónides conocedor de la filosofía aristotélica ya en su juventud, va a empezar a trabajar, va a empezar a trabajar sobre esta distancia que debe haber con toda la herencia helénica y la posición propia del pensamiento judío. De hecho, Carta a Samuel Tibón es una forma de entender que más allá del relato autobiográfico, empieza a exponer estas ideas y esta discrepancia con el pensamiento árabe. El pensamiento de Maimónides se va a sentar en un primer momento, en una primera etapa de su vida intelectual, se va a sentar en la filosofía de Aristóteles, pero se va a distanciar en cuanto se opone a la religiosidad judía. Toma algunos elementos eh, fundamentales de Aristóteles, pero luego toma una distancia total en lo que refiere a las cuestiones doctrinales, particularmente por la religión judía. Entonces, lo que sucede con el aristotelismo, y esto es lo que yo he remarcado en la diapositiva, que no recuerdo si se las pasé o no al grupo de WhatsApp, para que la tengan, y que las junta y las colecciona, es que el aristotelismo se convierte en una filosofía instrumental. A ver quién se anima a explicarnos qué significa que una filosofía se vuelva instrumental. ¿Qué significa esta idea del instrumento? A ver quién se anima a responder. Así me puedo tomar un mate. Arriesgar, pero sin saber básicamente lo que voy a decir, porque la usa para un fin. Claro, ese es el instrumento. Es una Darle herramienta. una utilidad, profe. Le Es, pegué. sí, solo sé que no sé nada, pero es que exactamente. De hecho, en cierto sentido, en cierto sentido, esto nos permitiría luego abordar lo que han sido las manos y la inteligencia del hombre en la posmodernidad, porque hemos empezado instrumentalizando los robots que reemplazan al Homo Faber hasta llegar finalmente a la inteligencia artificial que reemplaza el intelecto del hombre. Entonces, pero el punto es este. Aristóteles va a ser un instrumento, es decir, sirve para cierto proceso educativo, pero la distinción fundamental va a estar en lo que es la existencia de dos grandes campos de conocimiento, el de la filosofía y el de la religión. Es que Maimónides pareciera que al principio no demuestra una gran oposición al pensamiento helénico. Simplemente él empieza diciendo que no acepta a aquellos que son meras hipótesis. Por ejemplo, la constitución de los entes por materia y forma. ¿Es demostrable o es hipótesis? ¿Qué piensan ustedes? Es demostrable. Exactamente. Las nociones del mundo sublunar y el movimiento de los astros. ¿Es demostrable o hipótesis? Demostrable.
Bien, la eternidad del mundo. Sí, que es una hipótesis. Exactamente. Entonces, ahí es donde el filósofo empieza a marcar la distancia. Aprender a discernir, pensamiento crítico. Crítico aprender discernimiento. Este discernimiento en torno a lo que es la filosofía de la religión. Y la religión es un conocimiento superior al de la filosofía, porque la filosofía emerge por el ejercicio de la razón. La filosofía es superior porque, basada en las profecías, consiste en el conocimiento de Dios, que es la verdadera ciencia. Tomar nota, si no lo vuelvo a repetir. La religión es superior para Maimónides porque el conocimiento proviene de Dios, que es la verdadera ciencia. Ya no es una ciencia participada, como lo puede ser la razón humana. Entonces, hace una radical diferencia entre la concepción bíblica del mundo y la cosmovisión racionalista y naturalista de Aristóteles, lo que muy bien explicó el doctor. La noción naturalista de Aristóteles del mundo es una noción que emerge de una razón elevada, pero razón humana al fin. Y hay una clara oposición con el Dios creador. De hecho, yo no puedo hablar por usted, yo de hecho siempre hablo de Dios creador, ordenador y conservador, porque si quitamos un elemento o caemos en el gnosticismo o caemos en el deísmo y esto tiene problemas luego. Esto tiene una serie de consecuencias posteriores gravísimas. Entonces, Profe, sí, vinculando con la clase del viernes pasado, no sé si yo estoy haciendo mal la vinculación. ¿Esto estaría relacionado con lo que vimos de intelecto agente e iluminación divina? todavía Esto de no. hablar de la religión y de que es un conocimiento dado por Dios y demás. Todavía no. Todavía no hemos llegado a ese punto, porque no estamos entrando en el campo psicológico. De hecho, Ah, Maimónides ok. no le va a dedicar mucho tiempo a ese punto. Ya vamos a llegar a la última parte cuando habla del proceso de emanación e inteligencia separadas. Aquí Ah, estamos en ok. la causa primera, todavía, en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esta cosmovisión totalmente radical y diferente, él se va a situar frente a los sabios y los filósofos en otro nivel. De hecho, él no se va a considerar Maimónides, y esta es la particularidad, como filósofo. En estas cartas, que yo les leí un fragmento para que vean cómo escribía él su prosa, dice, nosotros, los adictos a la Torá, nosotros, hombres religiosos. Y esto nos puede llevar incluso a un debate posterior que ya tuvimos en el grupo, pero que yo lo voy a volver a habilitar al debate este fin de semana para que participen de manera ordenada. Creo que estoy pidiendo mucho, pero bueno. Cuando hablamos de Blas Pascal, ¿era filósofo o era fideísta? ¿Hay filosofía en el fideísmo? Esta es la gran pregunta. ¿Hay filosofía en Maimónides? Yo se los pregunto a ustedes. Alguien podría decir con justa razón que no, porque hay una enemistad entre la filosofía que parte de la razón a lo que es simplemente teología, que es la explicación que se pueda dar de la religión, de esa verdad revelada. Y ambas respuestas son considerables y respetables, siempre que estén fundamentadas, siempre que vaya más allá de sí porque sí o no porque no. Entonces, ¿qué podemos resumir entre esta discrepancia que hay entre Aristóteles? Qué buen mate que me hice. ¿Qué podemos resumir entre la discrepancia que hay entre Aristóteles y Maimónides? De los muchos puntos, quise esquematizarles a ustedes cuatro fundamentales. Primero, concepto de la creación, creo que es el más importante. Y ya llegaremos a la pregunta de Flordesi. Concepto de la creación. Porque para el griego es imposible considerar la creación absoluta. Cuando la gente, yo lo he visto esto en debates, en numerosos debates entre ateos
cristianos, cuando suelen decir aventurarse a hablar de Santo Tomás de Aquino, yo uno que ya lo llevo estudiando un tiempo, no quiero ni hablar de Santo Tomás de Aquino porque me excede por completo. Cuando dicen, no, porque todo tiene una causa, y si todo tiene una causa, todo tiene que ser creado. Entonces tiene que haber un primer motor creador. Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado esto en algún momento de sus vidas dentro de este océano de YouTube, que es una burbuja, pero bueno. El punto es, si todo tiene una causa, Dios forma parte del todo, ¿sí o no? Es una cuestión de lógica, para que veamos. Si alguien me dice que Dios no forma parte del todo, quiere decir que no todo tiene una causa. Por donde se mire, el problema de la creación no es tan simple como decir todo tiene una causa. Entonces necesariamente Dios creó. Porque si es todo, es todo. Pero si no es todo, el punto es cómo demostrar ese elemento que no está causado. Y ahí vamos a ver que Santo Tomás de Aquino, cuando escribe las 5 vías tomistas, que yo lo aclaraste el hartazgo, la escribe para seminaristas que ya creían en Dios y les otorga un medio de demostración de una verdad ante quien ya también porta la misma fe. No es un ejercicio para el convencimiento de ateos, como se puede dar en la posmodernidad, donde Bertrand Russell o David Hume van a hacer su paso fundamental hacia nuevas consideraciones en torno al mundo. Por eso dije, yo veo que a muchos se aventuran a debatir con ateos. Yo no sé cuánto podrían debatir, por ejemplo, frente a Bertrand Russell, que para mí es uno de los mejores exponentes del ateísmo. Para mí. Y lo digo como católico, respetando a alguien que está infinitas veces más formado que yo. Infinitas veces más formado que yo. Entonces, para el griego, lo natural era ver que hay día, hay noche, hay muerte, hay vida, que hay cambios, que hay ciclos, que hay pasos de la potencia al acto, pero que en eso hay una permanencia del ser. No digo caer en el monismo de Parménides, pero todos los griegos, por lógica, consideran que la materia siempre existió, que la materia se va transformando, pero que nada perece, que todo cambia. Entonces, lo más lógico para el griego es que la materia, el cosmos, siempre haya existido, necesariamente. Esta es la cosmovisión griega. Para el pensamiento judío, la creación es una idea irrenunciable. Renunciar a la creación es renunciar al Dios en el que se cree. Se podrá creer en el demiurgo platónico, pero no en el Dios de los judíos, no en el Dios del Génesis. Como reconoce que filosóficamente no se puede demostrar la creación ex nihilo, de la nada, esto lo reconoce Maimónides. Él dice, desde la razón pura, no puedo demostrar la creación de la nada. Justamente atendiendo a la lógica aristotélica. Cuando alguien me dice, soy aristotélico tomista, uno dice, cuidado que no es tan simple, ¿eh? Porque desde la lógica aristotélica, la creación ex nihilo es inaplicable. Crear desde la nada es imposible, porque tiene que haber previamente una causa eficiente. Por eso, cuando les digo, ¿acaso el primer motor de Aristóteles es Dios? Mucha gente que habla del primer motor aristotélico, uno que algo ha estudiado dice, me parece que no entendiste el primer motor aristotélico, porque no es el Dios creador al que vos te estás refiriendo. Muy por el contrario, muy por el contrario. Entonces, Maimónides se conforma con que aceptemos como la más probable a la creación, que sea más probable la creación, que la creación sea como la teoría más probable antes que la teoría aristotélica de la eternidad del mundo. Esto es lo que sostiene Maimónides, que es básicamente, y resumido, un salto de fe. Creemos en la creación del mundo no por una cuestión de razón filosófica, sino por un salto de fe. Porque por razón filosófica deberíamos creer en la eternidad que plantea Aristóteles. Y eso es renunciar al Dios creador, renunciar al Dios que tenemos nosotros. ¿Se entendió este primer punto? Continuar.
Ya vimos entonces que el primer momento de quiebre que tiene Maimónides con Aristóteles se da en cuanto al concepto de la creación, donde finalmente va a tomar distancia de la concepción filosófica para abrazar la concepción religiosa de la creación. Luego, segundo punto, la temporalidad del mundo, derivado necesariamente del concepto de la creación. Y es que, aunque no se pueda deducir necesariamente que de la creación el mundo deba ser finito, al igual que, que el universo, Maimónides defiende la tesis de del cosmos finito, del mundo finito, del tiempo finito, del espacio finito, defiende esta tesis para poder validar la noción religiosa, principalmente profética, de un Mesías que ha de venir, que ha de redimir, que ha de salvar a su pueblo. Y por lo tanto, para poder configurar este plan, que es un plan temporal, necesita que este tiempo esté reducido dentro de los márgenes de la eternidad, que no pueda ser eterno porque eso alteraría en un determinado sentido la noción que se tiene de un Dios que le ha dado principio y fin a la criatura, que la ha puesto a prueba para ver si es capaz de llegar al plan salvífico, de llegar a la morada del Padre. Dice Maimónides, todo cuanto existe obedece a un designio y no a la necesidad. Cuando Maimónides abraza lo que es la teoría del tiempo, como él la concibe en su finitud, quiere entender, quiere explicar, quiere transmitir que el plan de Dios es un designio, no una necesidad. El mundo no existe por necesidad, porque necesariamente las leyes de la naturaleza hayan superado las leyes de Dios, sino que se debe a la voluntad de Dios que está por sobre las leyes del tiempo y del espacio. ¿Se entiende este segundo punto, la diferencia que hay entre necesidad en cuanto a ley natural y designio de Dios en cuanto a expresión del poder divino? Iván, ¿se entiende o no se entiende, Iván Gallego? ¿Se entiende? Sí, así es, profesor. Bien. Daniel, ¿se entiende o no se entiende? Héctor, ¿entiende la diferencia entre que el mundo exista por necesidad a que exista y que tenga tiempo, Héctor, porque Dios así lo dispuso y está sujeto al plan de Dios? Sí, entonces, por ejemplo, los griegos son los que dicen que es por necesidad, ¿verdad? O- Exactamente. ok. Responde a las leyes de la necesidad física. Necesidad no en cuanto necesito ir al baño o necesito tomarme un mate, que las dos cosas son reales, Ujú. sino necesidad en cuanto que necesariamente ha de suceder. Por ejemplo, si yo suelto esta lapicera, ¿qué pasaría? Necesariamente, ¿qué sucedería? Cae. Ahora, ¿por qué? Porque responde a leyes que están por sobre la entidad propia de la lapicera. La lapicera no puede disponer sus propias leyes, necesariamente la lapicera caerá. Esto es lo que se puede trasladar de este ejemplo absurdo que acabo de dar a esta distinción entre si el mundo necesariamente debía existir, necesariamente el cosmos debía existir, o existe porque Dios así lo dispuso. Ah, ya. Y esta es Esto se una conecta pregunta. a lo anterior de que también los griegos decían que la materia siempre existió, ¿no? Como que necesariamente la materia. Exactamente. Entonces, el comportamiento de la materia va a ser necesario. El comportamiento de la materia va a ser necesario. Por eso, una vez que los griegos tienen una gran obsesión con un concepto fundamental, no sé quién lo recuerda. Empieza con A. Arge, El El arjé. el elemento que, el arge, El arjé como principio fundamental. Para Demócrito, que es materialista, el arjé, ¿cuál era? Los átomos
y el vacío. Nada más. Todos se constituyen por átomos vacíos. Luego están quienes sostuvieron que era el aire. De hecho, el concepto de alma o de espíritu, que son sinónimos, provienen del aire como principio vital. Curiosamente, nosotros también creemos que Dios sopló la vida sobre la materia, o sea que el aire es el fundamento de la vida. Esa es una particularidad donde hay contacto entre algunos pensamientos hebreos y algunos pensamientos griegos. Para otros, como Genófanes, es el agua, a partir que descubre los huesos, las espinas más precisamente, de un pez en una montaña. De allí viene el concepto de humano, de humus, porque para Genófanes la vida se origina cuando hay una fusión entre el agua y la tierra, los cuatro elementos primordiales. Para Heráclito, el arjé sería una especie de fuego en cuanto a aquello que cambia pero que constantemente se sostiene. Esto es una maravilla, a mí me fascina el pensamiento griego, soy enamorado por esas cosas que yo no tengo amigos, porque en vez de estar emborrachándome un sábado de la noche y bailando arriba de un parlante, estaba leyendo a muertos y vivo entre muertos. Tercer concepto de diferencia. No sé por qué esa risa cómplice, Flor, ahí. O sea, que usted haya estado allí de parranda no quiere decir que yo no sea feliz con mi café. Tercer concepto de diferencia. La perdimos Susana de Avanzo. Tercer concepto de diferencia. La providencia divina. Esto en el pensamiento judío, esto es muy particular, así que voy a decir esto con sumo cuidado y sumo respeto, porque no es, el pensamiento judío no entiende la providencia divina de la misma manera que nosotros la vamos a entender. Esto lo quiero aclarar porque se puede confundir a veces este punto. Maimónides admite la idea de la providencia, una idea que está ausente en Aristóteles. En Aristóteles no se halla, siendo Aristóteles un gran fisicalista, en cierto sentido, no es que reduce toda la física, pero siendo Aristóteles quizás el máximo exponente de la filosofía de la naturaleza, a mi entender, esto es súper discutible lo que acabo de decir, mientras Aristóteles nunca va a admitir la noción de la providencia, lo que provee este Dios creador, Maimónides entiende que un factor fundamental, o mejor dicho, un atributo fundamental de Dios es la omnisciencia. ¿La providencia en qué se basa? ¿En cuál de todos los atributos de Dios? A ver si alguien ha hecho catequesis 1. En que Dios es omnisciente. Y acá va a venir una discusión que yo no voy a habilitar ahora y no la pienso habilitar en el grupo tampoco porque se van a matar entre ustedes en vez de poder dialogar esto respetuosamente. La forma en la que entendemos la providencia al día de hoy sigue generando discusiones. A ver si pueden descubrir en qué punto genera discusiones la providencia divina y la omnisciencia. Es un debate que se sigue dando al día de hoy este debate. Y la iglesia no tiene dogma, tiene una doctrina, pero no tiene dogma. Ahí no sé, pero puede ser por esto de la predestinación, del libre albedrío y demás. Exactamente, exactamente. Es un tema que se sigue discutiendo el día de hoy. Y la iglesia incluso puso punto final, porque no es que si uno era molinista o que si uno era tomista, porque hay una doctrina más o menos aceptada, pero no hay dogma porque es un misterio que escapa por completo del ser humano, pero escapa por completo. Y después se ve que es más fácil explicar a un católico la transubstanciación que la providencia. Pero se les puedo asegurar sin, porque me tocó estudiar dos temas a mí. Y por eso se los digo. Dice Maimónides en una de sus cartas. Él, refiriéndose a Dios, él todo lo sabe y nada absolutamente se lo oculta. Entonces, esta providencia tiene una particularidad que opera principalmente sobre el alma racional. ¿Van siguiendo hasta aquí? Esta noción de la providencia va a ser un punto de inflexión, no solamente para Maimónides en el futuro, para Occidente. ¿Cómo se entiende la libertad del hombre? ¿Cómo se entiende la libertad y cómo se entiende la predestinación? Es un concepto súper complejo. Y llegamos al cuarto punto, que es a la pregunta que nos hizo Flor Desi.
que es un punto que quiero tocar ahora sin enredarnos. El proceso de emanación y las inteligencias separadas. Acá vamos a ver que hay una pequeña influencia neoplatónica en un concepto. Porque él no va a utilizar la noción de participación, que es un concepto propio del pensamiento tomista que se hereda del pensamiento de Platón, sino de emanación. Afirma Maimónides, el mundo proviene de una emanación del creador. Al intentar explicar el movimiento de los cuerpos celestes, va a modificar lo que son las nociones de la metafísica de Aristóteles, porque transforma los motores inmóviles aristotélicos que movían las esferas en inteligencias separadas y va a reducir el número. No me pregunten cómo hace este cálculo. De 50 a 10. No me pregunten de dónde saca que según Aristóteles había 50 esferas celestes y él las reduce a 10 en estas inteligencias, porque me excede por completo. Lo que sí va a marcar aquí Maimónides es que la emanación, es decir, este origen del movimiento, este proceso de creación, se inicia en Dios y va fluyendo a través de inteligencias separadas, de estos logos ya separados, de que cada ente es inteligible, hasta culminar en el intelecto agente del individuo, capaz de conocer esas inteligencias. Doctor, lo quiero escuchar porque capaz que usted me pueda salvar de la clase. No, pero sí, para Aristóteles, para que funcione el sistema del mundo, debido a la retrogradación aparente de los planetas, cuando, bueno, si tenemos la concepción geocéntrica, ¿no? Centrado en la Tierra, hay planetas que dan por momentos la impresión de moverse hacia atrás y después hacia adelante. Y Eudoxo, que era de la filosofía de Platón, hace un modelo matemático con esferas que están engarzadas entre sí para explicar ese movimiento de retrogradación, sin alterar la idea de que los planetas giran en esferas que se mueven continua y constantemente con movimiento uniforme, ¿sí? Entonces, Aristóteles, para poder reconstruir eso y verlo como una realidad, tiene que pensar que hay como esferas cristalinas de éter que son en un total de 55 para que los movimientos de cada planeta se compensen con los de los otros. Y eso no es muy conocido, digamos, pero está en el trabajo sobre el cielo de Caelo. Y lo que hace esta concepción de Maimónides es lo que después se va a consolidar también en el pensamiento medieval, de achicar, digamos, el número de esferas a nada más que 10 que corresponderían a los 10 planetas más las estrellas fijas. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, en vez de pensar en todas estas esferas engarzadas, le atribuye a cada esfera un motor, algo que lo mueve y que es como una especie de inteligencia emanada de la inteligencia divina, ¿sí? Tomando esta idea del motor inmóvil, ¿no? Para Aristóteles hay un solo motor inmóvil que es Dios, y él mueve el sistema del mundo, que es todas estas esferas, 55 esferas engarzadas entre sí. En cambio, lo que Maimonides dice, bueno, para simplificar, digamos, como un anticipo de la navaja de Occam, digamos que no, que hay una esfera para cada planeta y una esfera de las estrellas fijas. Lo que pasa es que cada una tiene su motorcito, digamos. Pero un motorcito no como un motor eléctrico, sino como una especie de emanación de Dios, como un determinado motor o inteligencia intermedia, cada una de las cuales mueve una esfera que en la Edad Media se van a identificar a veces con ángeles, ¿no? Como que hay un ángel que mueve cada esfera, ¿no? Pero eso en algunas determinadas posiciones, no creo que sea la visión tomista, pero es una manera de simplificar, ¿no? De 55 esferas, que implicaba la teoría aristotélica, de solamente 10. No sé si se entendió, se Yo fue más sí, confuso, pero bueno, es la pero veo idea que, de... yo sí, pero veo que hay otros que no. Entonces, de última, si quieren,
en la clase siguiente podríamos hablar de este punto, una explicación básica de cosmología y poder, bueno, antes de entrar en antropología, creo que quizás le interese más estudiar este punto, quizás. No sé qué opinan el resto, me lo dicen en el chat y vemos. El tema del movimiento es un tema fundamental. De hecho, yo ahora que he tenido que dar antropología, porque me lo encargaron unos alumnos de homeschooling, eh, me ha tocado volver a estudiar lo que es la vida. O sea, en estas últimas 3 semanas me ha abocado mucho el estudio de qué es la vida. Les puedo asegurar que si hicieran el intento de pensar qué es la vida, es un tema extremadamente complejo. ¿Qué es el movimiento y por qué se origina? ¿Por qué las cosas se mueven? Uno dice por la fuerza gravitatoria y uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿El átomo tiene movimiento inmanente y espontáneo, sí o no? Esa es la gran pregunta. ¿El átomo se mueve por sí mismo o hay algo que mueve al átomo? Y ahí empezamos a pensar, ¿estarán vivos los átomos? ¿Qué es lo que diferencia el cadáver del ser humano? ¿Cuál es la causa eficiente del alma? ¿Qué es lo que anima al ser humano? Pero el cosmos también se mueve. ¿Por qué no podría pensar que el cosmos tenga vida? Y esto llevó al panteísmo, esto llevó al monismo filosófico de Baruch Spinoza. Deus sive natura, Dios está en la naturaleza y Dios es en la naturaleza porque la naturaleza está viva, porque el cosmos entero está en movimiento constante. ¿Y cuál fue entonces el origen del movimiento? Y uno diría Dios, entonces creo en un Dios vivo, y es un Dios que vence la muerte, pero ¿de dónde proviene la muerte si no se puede dar lo que no se tiene? ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿El pecado? ¿Cuál fue la causa del pecado? ¿Una causa deficiente? ¿Puede una causa eficiente absoluta de puro acto de ser permitir una causa deficiente? Entonces hay un desprendimiento. ¿Y cómo se conecta esa emanación? Estos son los temas que yo estoy estudiando en estos últimos tiempos y es muy complejo, insisto. Es muy fácil yo lo veo con mis alumnos, distinguir por qué el libro no está vivo y el perrito sí está vivo. Eso está bien. Pero uno cuando empieza a ingresar en una lectura más profunda, es extremadamente complejo. Caso concreto, la pregunta que me hicieron, ¿qué sucede con el alma en el cielo? ¿Está viva o no está viva? ¿Está viva con las potencias plenas o está en tensión? La escucho, Flor, antes de continuar. Profe, se me generó una duda. Si nos pudieras explicar lo más accesible para niños, el concepto de emanación, porque es como que se me confunde con otras cosas que he visto por ahí en física en el Bien, secundario, bien, se me va. vamos a estudiarlo. Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápidamente y si nos demoramos un poquito no pasa nada. Dejaremos las preguntas para luego. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible con el concepto de emanación. Tenemos que tener en cuenta que la emanación va a ser un punto intermedio entre dos grandes corrientes para entender lo que es la relación entre creador y criatura. Por un lado, yo tengo el concepto de participación. ¿Qué significa? Está la belleza absoluta de Dios y yo cuando pinto un cuadrito bello, ese cuadro es más o menos bello de acuerdo a cuánto participa de la belleza. Pero a su vez, la belleza tiene su propia esencia diferenciada a la esencia del cuadro. Esencia en cuanto limitante del acto de ser. Entonces tengo el acto de ser, que es el cuadro, su esencia. ¿El acto de ser es puro acto de ser? No, porque si fuera puro acto de ser sería Dios, cuya esencia es puro acto de ser. Entonces está la esencia limitando este acto de ser. Limita esas potencias. Como yo que existo, tengo acto de ser, pero mi humanidad limita mis potencias. Entonces, no puedo respirar bajo el agua, no puedo volar por mis propios medios. Estoy limitado. Un poco lo que hablé en el vivo de anoche. Esto es entonces en el realismo filosófico esta relación de presencia y distancia. Dios estaría presente entre nosotros, pero no somos Dios. Participamos, participo del amor de Dios, participo de la, bueno, yo no participo de la belleza,
pero podríamos participar en algún punto de la verdad. No sé por qué esa risa cómplice hay en Aún y Susana. Podría participar de la bondad. Cuando yo amo a mis hijas, participo de ese amor eterno de Dios a la criatura. Participo del ser, porque Dios nos participa el ser. Si Dios es puro acto de ser, todo lo que existe toma parte de esa existencia, toma parte de ese ser, por eso existe. Hay una participación. Bien. Luego está el otro extremo, que es la extensión, que es de Baruch Spinoza, donde somos una única sustancia. Ya no es que existe la sustancia humanidad con humanos, la sustancia del humano por un lado, la sustancia perruna, la sustancia vacuna, la sustancia divina en la Santísima Trinidad. Es todo la misma sustancia. ¿Por qué? Y acá viene la confusión. ¿Qué es lo que tiene en común todo lo que existe? Él lo explica Parménides. ¿Cuál es la sustancia común, lo que hace común a todo? El Piensen. ser. El ser. Entonces, el río es, ¿el río existe o no existe? Uno diría, sí, existe. ¿Las montañas existen o no existen? Sí. Entonces están siendo. ¿Y yo existo o no existo? Sí. Entonces, todos somos. Esta es la tesis de Parménides, de hecho. Tiene la clase de Parménides. Todo es. Y como todo es, ¿cuál va a ser la distinción entre el río, la montaña, las estrellas, el perrito y yo? La forma en la que nos extendemos. Somos todos una extensión de la misma sustancia. Como yo cuando abro la mano. Pueden ver que tengo mis uñas, mis falanges, mi piel, pero todo responde a la misma sustancia, mano, que se puede contraer o que se puede extender. De hecho, hay una tesis cosmológica, que el autor debe saber, que habla de estos procesos de expansión y de contracción del universo para explicar el movimiento, pero que todo responde a la única sustancia. ¿Me va siguiendo hasta allí, Flor? Extensión y participación. En el medio está emanación. ¿Por qué hay una emanación? Porque sería un principio derivado que todo proviene de la misma sustancia, pero que se va corrompiendo, se va degradando a medida que esta sustancia se extiende, pierde parte de sí y toma nuevas partes, para que lo podamos entender en términos muy didácticos, muy simples y que el doctor nos pueda corregir. No es que yo lo haya vivido, pero me contaron una vez que a veces en algunas fiestas se ponen una especie de pirámides con copas, cuando ya estamos todos medios ebrios. Entonces empezás a echar mucho alcohol en la copa de arriba. Claro, la copa de arriba tiene la sustancia más pura del champán. Está bien puro el champán, es champán puro, sustancia pura de champán, en esa primer copa. Y lo que va cayendo, luego lo que se va cayendo, va emanando hacia abajo, hacia el resto de las copas que van tomando ese champán que uno va derribando arriba, ya empiezan a tener las babas de otro, las migas de la torta, una aceituna que se cayó por ahí. Entonces, esa emanación empieza a tomar contacto con otra materia. Entonces ya no es una sustancia pura, ya es, podríamos distinguir otro tipo de sustancia, porque si bien pareciera que es el mismo champán al final, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma consistencia, no tiene la misma estructura, porque se ha ido fusionando con otros elementos. Que esto es lo que plantea Plotino. Entonces, todo emana del uno absoluto, pero cuando se corrompe absolutamente, cuando entra en contacto con la materia. ¿Y cuando se vuelve el alma de uno, esta inteligencia, hacia el uno absoluto? Cuando se libera de la materia, de las babas, de la aceituna, de las migas de la torta, y puedo ir haciendo el camino hacia arriba hasta llegar a esa primer copa de champán. ¿Se entendió el ejemplo? No sé, doctor, si nos quiere corregir. Sí, está bien el ejemplo. El tema es si la materia preexiste o no a esa emanación. Hay dos visiones. Una más maniqueísta, digamos, que sería la de los gnósticos, que plantea así, hay una especie de pleroma o plenitud divina de la que se desprenden las almas individuales que van a caer y a embarrarse con el mundo sensible
y es necesario un proceso de elevación para lograr el retorno a ese pleroma divino, ¿no? Pero en la concepción neoplatónica original de Plotino no es así, sino que la emanación se da como la emanación de la luz a partir del sol. Y la diferencia con lo que sería la creación del mundo por un acto, digamos, de amor, ¿no? Donde uno crea voluntariamente, este proceso, si bien se da hacia afuera del uno, o sea, de Dios, se da por necesidad, o sea, es por la sobreabundancia de ser que Dios tiene necesariamente que emanar y liberar hacia abajo, ¿no? Y ir perdiendo en ese proceso cada vez mayor intensidad de ser y confundiéndose con el no ser que tiene, sin embargo, un sentido negativo, no es que hay una materia previa con la cual ese ser se mezcla, pero sí hay un proceso por el cual se pasa de la luz a la oscuridad, del ser al no ser, ¿sí? Analógicamente sería de la luz a la oscuridad. Por eso también esa diferenciación que estaba en ese video que nadie vio, salvo yo, donde planteo la diferencia entre la lux, que sería la luz divina, y el lumen, que serían esas formas un poco como degradadas de esa luz, ¿no? Pero que terminan contactando con la luz sensible, ¿no? Que es su forma más baja, que es lo que permite, hace visibles los objetos sensibles. Pero en principio de emanación sería eso, por eso es una posición intermedia, pero como bien dice Horacio, hay una versión más maniqueísta en el sentido de plantear que la materia ya estaba y es el contacto con la materia lo que embarra de alguna manera ese proceso de emanación del alma a partir de la unidad divina. En Y, cambio, en Plotino no, en Plotino la materia es la última etapa de ese proceso de emanación donde ya la luz se confunde con la oscuridad absoluta, ¿no? y es un tema muy complejo porque quiere decir que ese ser ya no es tan absoluto. Es muy complejo el tema de la emanación porque es muy limitante del ser. Porque quiere decir que hay algo que está conteniendo al ser que lo obliga a desbordarse y en ese desbordarse se pierde a sí mismo. O sea, es súper complejo. Sí, ya hemos explicado las dos versiones. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa después lo profundizamos si quieren en la parte final de las preguntas. Voy a tratar de llegar lo más rápido posible. Sobre la ciencia divina, tienen en pantalla la fuente donde tomo este punto. La Guía de Perplejos es la obra magna de Maimónides, Guía para Perplejos. Guía de Perplejos, perdón. Sobre la ciencia divina. Lo que a nosotros se nos alcanza solamente es por la contemplación de los seres, por lo cual nuestro conocimiento no se proyecta sobre el futuro ni el infinito, y se multiplica conforme a las cosas que llegamos a conocer. Respecto a Dios no ocurre lo mismo. Quiero decir que su conocimiento de las cosas no se deriva de ellas, de manera que se produzca multiplicidad o renovación, sino que dependen de su ciencia, que es anterior y las dispuso tal como son sea como entes separados de la materia, sea como individuos dotados de materia y permanentes, o bien como seres dotados de materia, individualmente variables, pero que siguen un orden incorruptible e inmutable, y por esta razón no se da en él multiplicidad de ciencia ni renovación o alteración de conocimientos, puesto que él, conociendo la verdadera realidad de su propia e inmutable esencia, conoce la totalidad de aquello que necesariamente deriva de sus actos. Empeñarnos en conocer cómo es esto, equivaldría a pretender hacer nosotros él y nuestra percepción la suya. Todo aquel que sinceramente inquiere la verdad debe creer que nada absolutamente le es desconocido a él, sino bien al contrario, todo está patente a su ciencia, que es su esencia. Para entender tal clase de percepción es todo imposible para nosotros. Si supiéramos cómo es, estaremos en posesión de un intelecto que capacitara para la misma. Pero eso es cosa que ningún ser se da fuera del mismo y constituye la propia divina esencia. ¿Por qué les leo este pasaje? Resumido, porque el atributo más importante para Maimónides en Dios es su propia ciencia, la ciencia de Dios, el logos, el conocimiento, el saber. Y esto, insisto, es la precuela de todos los debates que van a venir siglo posterior con Santo Tomás de Aquino hasta llegar a Juan Calvino. Esta es la precuela, por eso cuando les doy un autor no es porque quiero que ustedes digan qué bueno que es este profesor, es porque quiero que entiendan que las claves
de los debates que hoy se dan ya se dieron hace un milenio atrás. No se está inventando absolutamente nada. Acá está la discusión, porque ¿qué escapa al conocimiento de Dios? Es, y hay un atributo fundamental que subyace en Maimónides, que detrás de esta omnisciencia reposa la absoluta simpleza de Dios, en cuanto que no hay posibilidad de cambio ni de movimiento. La absoluta perfección. Entonces, todo lo que transcurre en el cosmos está reducido al acto simple de ser de Dios, omnisciente y omnipotente por naturaleza. ¿Se va entendiendo hasta aquí este punto? ¿Vamos bien? Andrea, ¿vamos bien? María Laura, ¿vamos bien? Eduardo Maldonado, lo veo ahí en el auto tirando facha, ¿vamos bien? Sí. Yo puedo decir que no seremos facheros los profes, pero los alumnos lo son. Los alumnos sí despliegan facha. Se ríe María Laura, estoy en un halago ahí, le estoy dando a ustedes. Bien. Uy, ¿qué pasó? Tocamos Vamos con el último tema. Si se corta la sala, volvemos, hacemos 10 minutos más y dejamos espacio para las preguntas que veo que ha habido, que cuesta todavía poder comprender esta noción de los intelectos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profesor, Sí. es que tengo una pregunta, pues creo que es más de teología, pero tiene que ver con esto que usted acaba de decir del conocimiento. Digamos que si es que hay un pasaje específico cuando Jesús dice que no le corresponde a él conocer el día ni la hora, pues es como un poquito del juicio final, es un poco confuso porque si él es Dios, porque dice que solo lo conoce el Padre, si estamos hablando de la misma ciencia, de la misma esencia. Qué buena pregunta. Bueno, de hecho, después le vamos a pasar al grupo. Ese es uno de los principales 5 pasajes que va a tomar Pablo de Samosata para explicar filosóficamente el monarquismo modal. Después van a tomar otros pasajes vinculados al que usted nos da para explicar el monarquismo adopcionista. Y esta es la base del pensamiento unicitario. Pensamiento unicitario que va a ser defendido a ultranza por Arrio hasta que vino San Nicolás y le dio un cariñito ahí en la mejilla. Un, un pequeño cariñito. Que hoy había pasado de moda esto, ¿no? Es como que hoy hay que ser muy correctos en la vida. Que no hay que hacer apología a la violencia. Está bien, son formas. Pero ahí está la discusión. Esa pregunta en términos teológicos a mí me excede. Yo no hablo de teología en estas clases. Sí le puedo responder en plano filosófico. En plano filosófico, Jesucristo, el Verbo, encarnado en la segunda persona de Dios, responde a la misma naturaleza divina. Responde a la misma naturaleza divina. Y es persona en cuanto que está dotada de inteligencia y voluntad, lo cual lo hace absolutamente libre. Es libre el Espíritu Santo, el Padre y el Verbo. Lo que puedo suponer, insisto, no es mi campo teológico, no es mi campo teológico, es que él cuando habla, está hablando en calidad de hijo. Y en calidad de hijo está el accidente relación, que implica en ese rango la subordinación. Cuando él dice, no me corresponde a mí saber, no quiere decir que él no sepa, sino que es atributo propio de Dios el conocimiento pleno, lo cual no quiere decir que él no lo tenga, sino que él, subordinado en tanto que hijo, acepta la voluntad divina. De hecho, se puede ver incluso que esa naturaleza hipostástica, donde había una comunicación con la naturaleza humana, se ve en la oración en el cuarto de Getsemaní. Padre, si puedes, haz que pase este cáliz sin beberlo, mas que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y es que acaso Jesucristo no es Dios? ¿No tenía su propia voluntad? Pero hay una subordinación al Padre en tanto que Hijo, siendo plenamente Dios. ¿Estamos acá? Listo. Vamos a empezar. Sí, ya estamos acá.
¿Se entiende más o menos la respuesta, Sandra, o no? Sí, sí, profesor. Es un tema complejo porque eso es lo que va a habilitar el debate entre Arrio y San Atanasio. De hecho, los unicitarios tienen de dónde agarrarse para creer que, que Dios no es trino. O sea, no es que se lo sacaron de la galera, digamos. No es que lo inventaron. Tiene un fundamento. Tiene un fundamento dado. Bien, vamos a terminar porque quiero dejar espacio para las preguntas. Em, Vamos a seguir entonces aquí. Listo. Ahí ingresó todo. Nos queda ver el último aspecto de Maimónides, que es un tema que no le quiero dedicar más tiempo, pero es para cerrar ya la clase, respecto a lo que es la hermenéutica del texto bíblico y las profecías. Si bien entramos en un campo más teológico, hace a la filosofía de este pensador, que sinceramente creo que tiene algunas consideraciones fundamentales que se van a ver incluso en la influencia posterior dentro del pensamiento cristiano, en algunos puntos. La obra más importante se llama Guía de Perplejos. Está dirigida principalmente a quienes se encuentran perplejos a la hora de interpretar la Torá o la ley judía. Fundamentalmente lo que es la Biblia hebrea para ellos, esa ley oral compilada posteriormente por la Misná. La religión judía les puedo asegurar que es muy interesante de estudiar. O sea, no es algo para simplemente destratar, como he visto en algunos espacios. O sea, tienen una riqueza cultural muy profunda por detrás, milenios de tradición, de hecho, podríamos decir. En la introducción, Maimónides va a esbozar el contenido del libro y va a ir desarrollando el método que utiliza. Se trata de establecer una nueva hermenéutica basada en el concepto de Tawil, o lo que podríamos llamar interpretación alegórica. Se opone a la interpretación literal. Imagínense cómo lo abrieron en su tiempo por decir semejantes cosas, ¿no? Esta es la historia de los filósofos cuando se aventuran a decir algo fuera de lo común. Cito: has de saber que la clave para entender todo cuanto dijeron los profetas y su conocimiento verdadero estriba en la interpretación de las alegorías y su significación y la semántica de sus expresiones. Y en gran medida, esta es en gran medida, la gran división que se va a dar entre tantas, entre protestantes y católicos. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Sin ir más lejos y sin ánimos de entrar en debate, pero es para que se pueda ver. Cuando Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, coman todos de él. ¿Cómo interpretamos? Bueno, el católico interpreta y hace una hermenéutica en base a la tradición y en base a la autoridad de una manera. Y en base a la tradición y la concepción que tiene el protestante, la hace de otra manera. Es más, las nociones de libre albedrío a partir de lo que es la Biblia difieren drásticamente entre un calvinista y pensemos adventistas, metodistas, bueno, no sé si metodistas no, habría que ver ahí algún punto. La interpretación de la hermenéutica bíblica. Es más, entre protestantes, sin ir más lejos, ¿cómo se interpreta el bautismo? Pairo bautista, credo bautista. ¿Y ahí? ¿Quién tiene la última palabra en la interpretación? Nosotros los católicos, sin ir más lejos. Tenemos el derecho canónico. Yo lo interpreté de una manera porque me sometí a examen de un canonista antes de largarme a opinar sobre fiducia súplicas o laudate deum. Que por eso me funaron. Pero los canonistas a los que yo me sometí a canonistas tradicionalistas y podríamos decir de una raíz más modernista, porque no quería ir en contra de la iglesia. Y los que interpretan el derecho canónico, la Biblia o el magisterio, lo interpretaron de otra manera para salir a criticarme. O sea, esta es la historia de la división de las religiones. No es que se discuta la figura de Dios en sí, sino cómo interpreto el mensaje de Dios.
Y aquí habría que ver si quizás no haya algún interés, como lo puedo tener yo, como lo pueden tener usted, como lo puede tener cualquiera. Habrá que ver, habrá que ver. No digo que todo sea así, pero tenemos que ser conscientes también de las limitaciones del hombre, en todos los sentidos. Entonces, este criterio, y acá viene lo interesante, de la hermenéutica, tiene que aplicarse incluso en el criterio de las traducciones. Vuelvo a citar a Maimónides. ¿No veis que algunos versos de la Torá no pueden interpretarse literalmente? Conociendo pues la razón con pruebas de que la sentencia no puede ser entendida literalmente, el traductor ha de traducir con un sentido que sea aceptable para la razón. En ningún caso el hombre ha de arrojar tras él a la razón, porque los ojos están delante, no detrás. Esto es Carta de la Astrología, traducción de Carlos del Valle. Propio Maimónides está reconociendo que aún en la traducción subyace un principio filosófico de cómo ha de interpretar. Ejemplo concreto, yo le digo al doctor Siegel que traduzca el concepto de logos y le puedo asegurar que lo traduce de manera totalmente distinta a como lo puede traducir mi amigo Carlos Javier Carneiro o Víctor Zárate. La noción de logos, ¿por qué creen que los filósofos, los más sanos, nunca quisieron traducir la palabra logos y la dejaron en griego nomás? Porque hay cosas que son intraducibles. Porque si yo empiezo a traducir, por ejemplo, logos como verdad, tiene un sentido. Y si lo traduzco como certeza o ciencia, tiene otro sentido. Y si lo traduzco como sabiduría, tiene otro sentido totalmente distinto. Y como diría Aristóteles, un error leve al inicio es un error fatal al final. Entonces, así vamos a ir distinguiendo que hay dos sentidos en los textos. Y voy a ir rapidísimo para ya terminar. Uno externo, aceptado habitualmente por el lector ignorante, y uno interno, que es el más profundo, donde hay que ir más allá de la exterioridad del escrito si queremos avanzar en la comprensión. Que esto, insisto, es muy interesante para el estudio bíblico. Dentro de la alegoría va a diferenciar entonces en lo que refiere a la palabra de la referente al conjunto del pasaje. Por ejemplo, una parábola o una narración. A lo largo de los capítulos, en esta guía de Maimónides, se va desarrollando una exégesis bíblica donde va a tener una particular preeminencia el estudio de la lingüística y el estudio de la enciclopedia rabínica en lo que hace la formación. Podríamos decir un estudio del magisterio. Podríamos decir en cierto sentido. No se va a quedar con la sola, no quiere decir sola escritura porque se van a enojar los que son protestantes, pero no va a entender que esta palabra de Dios tiene que ir acompañada también, aunque sea en un mínimo grado, porque va a poner la religión por encima de todo, pero va a tener que estar soportada en algún punto por cierta filosofía, concretamente la lingüística y lo que es la enciclopedia rabínica. Ahora, para ir terminando aquí, quiero remarcar un punto fundamental. La razón tiene que tratar de eliminar la literalidad del texto bíblico porque él considera que la literalidad es propio del bruto, básicamente. No estoy cuidando las palabras, pero básicamente. Entonces, en ese discernimiento que se realiza entre estos textos, podríamos decir bíblicos, en cierto sentido, y va a querer conciliar la razón y la creencia para evitar la contradicción de textos. Va a querer tratar de conciliar. Un poco aventurado, los padres de la iglesia le puede suceder que nunca intentaron hacer esto y está bien que así haya sido. Pero todo esto nos va a llevar a Maimónides a que la única posibilidad para superar el límite del conocimiento humano al cual aludimos recientemente se halla en lograr la perfección. ¿Cómo se logra la perfección? Cito textualmente a Maimónides. La profecía es una emanación de Dios mediante el intelecto activo sobre la facultad racional en primer término y seguidamente sobre la facultad imaginativa y constituye el más alto grado del hombre y el ápice de la percepción asequible a su especie.
¿Qué significa esto que he leído aquí de Maimónides? Parece un poco complejo, pero es más simple de lo que creen. Que son necesarias tres condiciones para que se dé la profecía, que es lo más perfecto del conocimiento humano. La perfección de la razón mediante el estudio. La perfección de la facultad imaginativa. Podríamos decir una especie de psicología aristotélica, que es la imaginación procedente de las sensaciones y el paso previo de la acción del intelecto. Lo aprehensible, lo cognoscible mediante el mundo sensible. Entonces, primero tengo que estudiar, luego tengo que conocer, para finalmente llegar a la perfección ética, que es el alejamiento de los placeres corporales. Básicamente es perfección de la inteligencia, perfección de la voluntad como potencias propias del alma, y así tomo distancia con mi naturaleza racional de la naturaleza animal. Y cuando logro este desprendimiento, tomo distancia en este proceso de emanación, por eso les di el ejemplo de las copas, me empiezo a alejar de lo propiamente material para empezar a abrazar lo que es estrictamente espiritual. ¿Se ha ido entendiendo hasta aquí? ¿Sí o no? Vamos a hacer de cuenta que sí. ¿Se entendió o no se entendió? Esta hermenéutica. Bien, listo. Hemos terminado entonces la clase de hoy. Habiendo finalizado la clase, vamos a dejar espacio ya para las preguntas que nos tenían preparados